pudiendo ver? Sí, profe. Sí, Genial, profe, gracias. se puede ver. Bueno, me pasa que empiezo a presentar pantalla y ni siquiera me pone a la derecha algunas caritas, así que siento que estoy hablando solo. Bueno, cualquier cosa que se deje de presentar pantalla, ustedes me avisan o si quieren preguntar algo, me avisan. Bueno, pensé comenzar, como decíamos recién, la alfabetización inicial es complejísima y abarca muchísimos aspectos que exceden 1 hora y media que podemos tener de tiempo. Y también exceden los objetivos. Por algo ustedes tienen todo un espacio curricular que es alfabetización inicial y seguramente no llegan tampoco ahí a abordar la complejidad que es. Siempre se requiere continuar estudiando. Esperen que tengo que admitir a alguien. A ustedes no les sale para admitir, solo yo, ¿no? Sí. Creo que sí, profe. Bien. Bueno, genial. ¿Ahí siguen viendo ustedes la presentación? Ah, genial, porque ahí me permitió a mí Sí, profe. algunas caras y la presentación también. Bien, entonces pensé como en 3 partes. Lo normativo y lo curricular, que tiene que estar, que es lo que nos enmarca en la práctica para alfabetizar en las escuelas. Un paréntesis, que no lo puse como un segundo apartado porque son algunas cuestiones breves, pero que hacen a considerar algunos cambios que hemos presenciado en estos escenarios. Algunos cambios que podemos leerlos como obstáculos, otros cambios que podemos leerlos como oportunidades y otros cambios que podemos leer, o que yo personalmente los leo como irrenunciables. Es decir, que dentro de esto, de los cambios, de lo nuevo, de lo inédito, trato al menos de no ver como todo negativo, sino que creo que hay ciertas cuestiones en lo que es la escuela, la pedagogía, el sistema educativo y las prácticas docentes, creo que podemos rescatar ciertos aprendizajes, muchos aprendizajes. Y un segundo momento, que es por ahí el más fuerte del encuentro, y es el que por ahí nos convoca de forma más fuerte. Los estudiantes y las estudiantes que están en cuarto ya están muy próximos a empezar a pensar sus propuestas pedagógicas. Los que están en tercero todavía les falta un camino, pero ya están pensando en otras propuestas. Y como decíamos, está bueno que empecemos como a ver estas cuestiones desde antes también. Entonces, este segundo momento yo lo llamé lo posible frente a lo deseable, estrategias y situaciones didácticas. Lo posible frente a lo deseable tiene que ver con que, bueno, todo el tiempo voy a estar remitiéndome a mi experiencia en escuela, ¿no? Porque gran parte de lo que vengo a compartir lo hemos llevado a cabo en la escuela en la que trabajo, escuela primaria de la ciudad de La Punta. Entonces, lo posible frente a lo deseable tiene que ver con que desde que empezó la pandemia no hemos podido hacer todo lo que hubiésemos querido hacer o como hubiésemos querido enseñar, o los cuentos, o los textos, o las actividades que hubiésemos querido, o que hubiésemos deseado, sino que hemos tenido que hacer lo que se ha podido, de eso que deseamos, de eso que estamos convencidos que es la forma en que se alfabetiza, bueno, lo que se ha podido. Y eso que parece algo sencillo, en realidad ha sido como un aprendizaje muy fuerte, porque ustedes saben, deben ver que por ahí en las escuelas siempre estamos corriendo con que no llegamos a enseñar, no llegamos con los contenidos, se termina el trimestre y no di esto, no di lo otro. Y en realidad la pandemia nos vino a decir, bueno, nunca podemos dar todo, nunca podemos enseñar todo. Y eso es, por ejemplo, una de las cuestiones que yo celebro, que hayamos podido mirar lo prioritario y renunciar al que la escuela tiene que dar todo y enseñar todo, porque en ese cúmulo, esa acumulación de cosas, en realidad se pierden muchas. Bueno, a ver si puedo pasar a la siguiente, me tengo que ir acá. Bien. En el punto 1, lo normativo, que por ahí se presenta como lo más rígido, como lo que estamos un poco acostumbrados, por términos, ¿verdad? Es lo que nos rige nuestra práctica.
Y es muy, muy importante, yo siempre hago mucho hincapié en lo normativo, porque es lo que nos rige y es lo que como docentes, educadores, educadores tenemos que saber. En la alfabetización inicial, ustedes saben, en la clase, no, hace 2 clases, creo que abordamos algunas cuestiones de lo normativo en relación a la pandemia, y yo traje un poco esta resolución que un poco funcionó como antecedente a otras que surgieron en el 2020. Nico, tenés el micrófono activado. Disculpe. No, está bien. Veíamos un niño ahí. Bueno, la resolución 174 es del año 2012, tiene que ver, atañe a cuestiones del nivel inicial y nivel primario. Aparecen muchos conceptos, bueno, no sé si muchos, pero conceptos fuertes e importantes en lo que tiene que ver con la organización de la escuela, con las lógicas de la organización escolar. Y tiene una fuerte impronta y un fuerte sentido. La resolución 174 viene a decir que a tirar, digamos, por la borda un argumento absolutamente falso, pero que siempre estuvo en las escuelas y suele estar, y es esto de que los niños que pertenecen a sectores vulnerables o marginales de la sociedad no van a aprender o tienen muchas dificultades para aprender a leer y escribir. En realidad hay una relación, sí, la hay entre el fracaso escolar y el sector al que pertenecen o la clase a la que pertenecen, hay una relación, sí. Muchas veces los niños de estos sectores que fracasan en la sociedad por un sistema reproductivo y demás, también fracasan en la escuela. Pero no porque no tengan capacidades, no porque sean menos inteligentes, que esto parece una obviedad, pero fueron argumentos científicos, entre comillas, que muchos años sostuvieron las prácticas. Yo siempre traigo el ejemplo que a mí me marcó mucho cuando yo estudiaba, Nico era compañero mío. Me acuerdo en la materia de educación especial, me tocó ir a hacer las prácticas o a observar a la escuela, que todos la conocemos en San Luis como APADIS. Y yo me acuerdo que en mi concepción, como sabía que era una escuela especial, pensé que iba a encontrar niños con ciertas características especiales. Y en realidad me sorprendió tanto, me golpeó tanto, porque recuerdo haber visto los legajos, porque era parte del trabajo práctico y demás. Además de lo que uno veía visualmente, digo, uno no veía ninguna dificultad, pero cuando agarraba los legajos de esos niños, de esas niñas, sus trayectorias habían sido fuertemente obstaculizadas y truncadas en los primeros grados. Y yo leía, no aprendió a leer y escribir en primer grado. La letra no es clara. Juicios de valor sobre el aprendizaje de la lectura y la escritura muy fuertes, que han hecho mucho daño a esas trayectorias, y que, bueno, sumando a la clase social a la que pertenecían, un montón de carencias que esos niños tienen, terminaban en esta escuela, que es buenísima, pero no era para esos niños en un principio. Y eso a mí me marcó fuertemente y siempre lo traigo como ejemplo, porque esta resolución un poco viene a decirnos esto. Hay una relación entre el nivel social, el contexto socioeconómico al que pertenecen los niños, pero no quiere decir, no hay una relación causa-efecto. Si pertenezco a este sector, bueno, voy a fracasar en la lectura y la escritura. No. Entonces, lo que la resolución viene a cambiar y a decir, hay ciertas condiciones pedagógicas, ciertas lógicas escolares, y ahí tiene que ver la escuela, el sistema educativo. Ahí ya lo económico y lo social queda afuera. ¿Por qué? Porque con condiciones pedagógicas, con organizaciones escolares, con lógicas escolares, ¿qué estamos entendiendo? Y la organización graduada de la escuela, que de grado a grado yo aprendí, paso primero, paso segundo. Si no aprendí tal contenido, no paso a primero o no paso a segundo. Eso es una lógica de organización escolar. Otras condiciones pedagógicas y condiciones de enseñanza. Entonces acá es muy importante, Francesco Tonucci tiene una viñeta que es muy fuerte, yo creo que no la he mostrado en otras clases, y que muestra algo así de que un nene le dice a su maestra que no será que no son dificultades de aprendizaje, sino dificultades de enseñanza. Y sin ser violenta hacia los docentes, porque no es la intención, porque esto es sin querer. A ver, acá hay un montón de factores que operan en la formación inicial, bueno, hay muchas cuestiones. Esto es a nivel país, además. Uno cuando se mete a ver cómo aprenden o cómo enseñamos a leer y escribir en la Argentina, y tenemos una diversidad de respuestas, que ahí vemos realmente como, bueno, que el tema
por ahí está siendo como trabajado y como política de enseñanza hace no mucho. Y eso, este concepto de la alfabetización inicial como una política de enseñanza también es algo que la resolución 174 establece. Entonces, establece el concepto de trayectoria escolar, bueno, varias cuestiones. Me parece como importante remarcar cómo surge esta resolución y que tiene que ver con venir a desmitificar esto de los sectores vulnerables tienen que aprender a leer y escribir. Es más, los recursos tienen que estar puestos ahí, mucho más que en otros lados, y eso tiene que ver con un concepto de equidad. No le podemos dar a todos lo mismo, porque eso significa agrandar la brecha. Pero bueno, ahí ya me estoy yendo para otro lado. Y lo que establece fuertemente es el concepto de unidad pedagógica, que viene a ser un cambio en la lógica escolar, ¿no? En vez de empezar ya paso de primero a segundo, o repito primero o repito segundo, la resolución nos dice, bueno, no, el primer año y el segundo año de la escuela primaria van a empezar a hacer, se van a constituir en una unidad pedagógica. ¿Eso qué quiere decir? ¿Una promoción automática? No, es absolutamente lo contrario, no es una promoción automática, porque la promoción automática, justamente el énfasis está puesto en homogeneizar, en que todos pasamos de la misma forma. Y en realidad la unidad pedagógica tiene que ver con algo general, hay algo del aprender a leer y escribir que estamos mirando, que tenemos que mejorar, hay algo del enseñar que tenemos que mejorar mucho, y eso tiene que ver con lo general. Pero hay mucho de lo particular, de lo individual, de cómo cada niño y cada niña aprende a leer y escribir, cómo tenemos que observar cada trayectoria. Entonces, en ese sentido, se establece esta unidad con una fuerte mirada en los tiempos. Los tiempos de los niños está comprobado. Nosotros miramos mucho a otros países, a Finlandia y demás, porque son los mejores sistemas educativos. Y Finlandia, por ejemplo, los niños aprenden a leer y escribir a los 7 años, no a los 6 como nosotros. Entonces, hay muchas cosas por ahí de las cuales aprender y mirar y reflexionar. Cuando tengo en el aula un nene que tiene 5, casi 6, es mucha la diferencia del que tiene 6, casi 7. Entonces, bueno, hay muchas cosas ahí que tienen que ver con los tiempos. Entonces, se establece la unidad pedagógica que a nivel social circuló mucho de, ahora no pueden más repetir, son todos unos vagos porque van a pasar sin saber, entonces los docentes los van a hacer pasar así nomás. Bueno, lo cierto es que es una resolución que tiene ya más de años, que tiene que ser acompañada de recursos económicos, pedagógicos, capacitaciones, que las hubo y demás. Entonces, bueno, con la resolución 174, eso es básicamente lo que se logra, y la figura de promoción acompañada que fue tomada, es tomada en el 2020 con los nuevos marcos para atender a la pandemia, que tiene que ver con esta promoción, aquel niño que no logra los aprendizajes esperados para ese año, se lo promueve al año siguiente, pero se lo acompaña con distintas estrategias. Por eso no es automático, sino que es acompañado. Y fundamentalmente la escuela ahí se repiensa y hace cosas diferentes, porque si yo voy a hacer lo mismo, que eso es como una fuerte crítica a la repitencia. ¿Por qué? Porque repite el niño, pero también repite la escuela, porque los recursos y las estrategias de la escuela eran las mismas. Entonces, si hago lo mismo, ya lo dijo Einstein, si hacemos lo mismo de la misma forma, los resultados van a ser lo mismo. Entonces, acá la promoción acompañada tiene que ver con eso, con que el niño promociona de grado, pero hay un acompañamiento en sus aprendizajes para ver cuáles son las intervenciones adecuadas. Bien, las orientaciones del diseño curricular, ustedes saben que son acordes a los NAP, por eso no traigo los NAP y traigo el diseño de la provincia. Hacen hincapié en cuanto a lo que es alfabetización inicial, van a encontrar un apartado. Siempre, ustedes saben que los diseños curriculares es el ABC de ustedes, lo tienen que tener siempre a mano. En cuanto al aprendizaje de la lectura y la escritura, plantean ciertas situaciones. Fíjense que el término situaciones es un término también relativamente de los últimos años, de los NAP lo marcan mucho. Dice situaciones que posibiliten escuchar, comprender y producir una amplia variedad de textos. Esto tiene que ver bien con el eje de la oralidad. Dice proponer escenas de lectura, acá el eje de la lectura, palabras, oraciones y textos literarios y no literarios. Y en cuanto a la escritura de palabras, oraciones y textos completos. Acá yo remarco que dice situaciones y no dice clases.
Por ahí está la palabra, o creo que en la próxima diapositiva, de situaciones asiduas, sistemáticas, continuas, en enfoques más de otras tradiciones y muy en la historia nuestra. No sé si vemos muchos textos completos, no sé si vemos muchos cuentos, creo que no los vemos. Muchos textos de ciencias naturales para saber más, que el docente le lea a los niños. Entonces, remarco el concepto de situaciones porque marca también un cambio. Ya no es la clase, ya no es la tarea aislada, sino que tiene que estar enmarcada en otras características que tienen que ver con el concepto de situaciones de enseñanza. Entonces, yo docente planteo ciertas situaciones que están de forma habitual en mi propuesta de enseñanza, porque tienen objetivo claro de leer, escuchar, hablar sobre un tema y escribir. Y esto que marqué con celeste, que dice avanzando progresivamente desde escrituras espontáneas, el famoso escribo como puedo, a formas convencionales, es decir, como lo escribimos los adultos, de la imprenta mayúscula a otros tipos de letras. Y esto lo marco porque los NAP, el diseño curricular provincial, dicen esto y nada más que esto en relación a esto. Y ahí les tira un poco, al menos en San Luis, otros diseños curriculares de otras provincias son más dirigidos en este sentido y te dicen que el enfoque va a ser este y va a ser así y así y así. Pero en San Luis tenemos esto nada más. Y entonces la escuela se encuentra en un montón de debates de cuándo aprendemos la letra cursiva. ¿Es importante o no es importante? ¿La tienen que aprender o la tienen que aprender? Letra mayúscula o minúscula. ¿Cuándo? El escribo como puedo. ¿Sirve o no sirve? ¿Corrijo o no corrijo el escribo como puedo? Bueno, un montón de debates que tienen que ver básicamente con aprender a leer y escribir, pero que no nos exceden este encuentro. Pero lo traigo porque las escuelas muchas veces están solas para pensar y llegar a acuerdos en este sentido. Bien. La última diapositiva que tiene que ver con lo normativo, yo acá lo que traigo es un marco federal de orientaciones para la contextualización curricular que surgió creo que en octubre, por ahí del año pasado, que lo que nos vino a decir este documento es decir, bueno, ¿qué es lo prioritario que tenemos que enseñar en un año en donde tenemos una pandemia, las clases presenciales por primera vez en la historia se cortan y tenemos que aprender en el hogar? En cuanto al primer ciclo, hay un fuerte peso también en la enseñanza ciclada, no en el grado a grado. En la resolución 174 también, y acá lo hacen más fuerte. Entonces, habla ya de un primer ciclo. Y en esa hay otra resolución que yo la traje en la última clase, pero bueno, lo comento para todos, es que una de las resoluciones de los marcos del año pasado estableció que esta unidad pedagógica, que era de primero y segundo grado, por estar en pandemia, es decir, por la pandemia, se incluye, al menos en el 2021, no sé qué irá a pasar después, se incluye el tercer grado. Entonces ya, al menos por este ciclo lectivo, unidad pedagógica son los 3 primeros grados de la unidad pedagógica, del primer ciclo, perdón. Y entonces, estos contenidos prioritarios, estos contenidos que no puedo dejar de enseñar, ¿cuáles son? La participación plena de los niños y las niñas en situaciones de lectura y escritura. Acá vuelve el concepto de situaciones. Y acá remarqué con sentido. Es decir, no son consignas de... yo hice un archivo, si tengo tiempo lo muestro, y les puse las actividades o las tareas que no. Que son las que están en muchas escuelas. Vuelvo a decir, no es la intención criticar las escuelas, ni mucho menos, todo lo alejado, pero sí pensar el sentido de muchas de las prácticas que visualizamos. Justamente estamos en un espacio de formación y el sentido es ese, ¿no? Poder pensar las prácticas de enseñanza que vemos y las prácticas de enseñanza que queremos llevar nosotros como instituto de formación. Entonces acá pensamos en situaciones para leer y para escribir con sentido. Ya vamos a ver bien qué quiere decir esto del sentido. Y no solo el conocimiento del principio alfabético, que también obviamente es un contenido fuerte, cuando el niño aprende a leer y escribir, tiene que básicamente apropiarse de algo tan abstracto como es un código que dice que la L y la A suenan la. Entonces, esta correspondencia de grafema, fonema, es lo que llamamos principio alfabético, que ustedes ya lo saben, porque los que están en cuarto ya pasaron la alfabetización inicial y los que están en tercero
también o la están cursando, ¿no? Bien, entonces, el aprender a leer y escribir no tiene que ver solo con aprender ese código, sino con otras cuestiones más que vamos a ir viendo. Entonces, los esfuerzos tienen que estar puestos en el sistema de escritura y en el avance hacia la reconstrucción de este principio. Las prácticas de lectura y escritura, algunas reflexiones sobre ese lenguaje escrito. Este es otro punto fuerte en relación a otras tradiciones. Los niños piensan y hablan y se expresan acerca de cómo funciona este sistema de escritura. Y eso, si yo soy un docente que considero un sujeto activo al niño o niña y a mi grupo, les voy a preguntar y voy a dar lugar a ver qué piensan los niños. Traigo algunos ejemplos. Seño, las letras nos engañan, me dijo una vez una nena, en relación a que la H estaba pero que no sonaba, la S o la Z se confundían. Entonces me dijo, el seño, las letras nos engañan. Ahí esa nena estaba mostrando que está pensando, piensan sobre este sistema tan complejo. Y eso tiene que, pero si yo doy a ese lugar, tiene que ver con un posicionamiento docente, por eso lo traigo. Si yo como docente no considero que los niños sean activos y que puedan pensar sobre eso, y seguramente poco voy a tener de esas intervenciones. Bien. Bueno, este es el paréntesis, pasando de lo normativo, este es el paréntesis del cual les hablaba al principio. Bueno, no me voy a detener en los montón de cambios que ha habido. La idea es como vamos cambiando permanentemente, nos cambian de escenario casi semana a semana. Cuando yo estaba pensando esta clase, la escuela estaba siendo virtual completamente. Ahora estamos bajo un sistema opcional, en donde la familia opta si envía a su hijo o su hija a la escuela. Entonces la idea, yo lo iba pensando un poco en términos de cómo sucedió la escuela el año pasado y la alfabetización en pandemia y de forma virtual, pero bueno, después fui cambiando un poco los verbos para que vayamos viendo qué de esto se puede y se debe hacer en lo presencial. Entonces, bueno, yo creo que uno de los grandes cambios dramáticos fue el tiempo en cuanto a frecuencia, continuidad, calidad. De pronto dejamos de verlos a los niños de forma presencial, empezamos a mandar un archivo quizás por día, una actividad porque no queríamos atosigar, no los vimos más en la escuela presencial. Entonces creo que el tiempo en la devolución, y eso en la alfabetización inicial fue muy fuerte, porque uno va viendo, y así es como avanza, cómo va el niño leyendo, sus hipótesis de lectura, sus hipótesis de escritura. El docente lo va viendo allí en terreno. Y cuando nos fuimos al hogar, ¿qué pasó? Nosotros enviábamos actividades, pero eran ciegas en cierto punto, porque no sabíamos en qué hipótesis estaba ese niño, esa niña, cómo iba avanzando. Si me enviaba actividades, algunas eran resueltas por la mamá, algunas había mucha intervención de la familia, no sabíamos cuánto, mucha presión en esa situación, no queríamos que se frustraran. Bueno, fue muy difícil y lo es, porque seguimos teniendo niños y niñas que por tener factores de riesgo o porque su familia elige no enviarlo, seguimos enseñando la virtualidad. Así que si bien hablo en pasado, en realidad es bien presente. Bueno, algo que cambió y que no hemos detenido mucho y seguramente que en la práctica 3 también, es esto de la interacción, el vínculo, lo esencial, ¿no?, del encuentro educativo fue perdido, ¿no? Nos encontramos, pero de otra forma, y sabemos que es absolutamente diferente. En lo que es la alfabetización, es crucial poder ver, conectar con ese niño, cómo va escribiendo, cómo va pensando básicamente, ¿no? Eso lo perdimos. Eso es crucial recuperarlo ahora en la presencialidad. Perdimos las señales, ponía yo. Bueno. ¿Qué otra cuestión cambió fuertemente y cambia con estas situaciones que continúan en la virtualidad? De pronto siempre pensamos una propuesta de enseñanza para leer y escribir mediada fuertemente por el docente en el aula. Esa situación cambió. Quien media ahora en los niños que están aprendiendo en el hogar y todo el año pasado fue un adulto, un hermano mayor, fue la familia, ¿sí? El docente media, pero de forma indirecta. Entonces ahí lo que es alfabetizar, ¿qué nos pasó y qué nos pasa? Que cuando enviábamos, ya vamos a ver bien las actividades, pero cuando enviábamos alguna actividad en donde
tratábamos de que ese adulto leyera un cuento, por ejemplo. Nunca pensamos que un niño tenía que leer el cuento, porque ahí hay una traba de acceso. Si no sabe leer, ¿cómo va a leer el cuento? Así sea un cuento recorto. Pero nos pasó que la familia nos escribía, ¿cómo va a leer si no sabe leer el cuento? Como lista de palabras, ¿cómo va a escribir una lista de palabras si no sabe escribir? O le enviamos una lista de palabras de un cuento, de personajes, ¿no? La idea de la escuela es que, bueno, con algunas hipótesis, el acompañamiento, y le preguntemos, bueno, ¿dónde te parece que dice lobo? Y la respuesta de la familia, ¿pero cómo va a leer si no sabe leer? Entonces o volvimos a prácticas que creímos que estaban desterradas, entonces 100 renglones de la letra A. Bueno, eso fue lo que pasó, porque son familias, y nosotros somos familias también, que hemos sido, aprendimos a leer y escribir con estas otras tradiciones. No está mal ni está bien, pero creo que como en la ciencia, como en la medicina cambia, bueno, en la pedagogía también cambian las cosas. Y no da lo mismo que yo enseñe a mame, mi, momú y solo eso, a que yo te enseñe el mame, mi, momú si querés, pero con el cuento, con un recorrido de autor, con palabras significativas, viendo para qué me sirve leer y escribir, cuándo los adultos leemos y escribimos. Bueno, creo que no da lo mismo. Son dos tradiciones y enfoques absolutamente distintos. Y acá los irrenunciables, les llamé yo. ¿Cuáles son los irrenunciables que aparecieron en la pandemia y aparecen? El trabajo en equipo. Algún director en el encuentro anterior con las docentes orientadoras nos dijo, las docentes de distinto turno pudieron trabajar juntas, pudieron compartirse la planificación. A mí me pareció asombroso, pero a la vez me sorprendió, porque bueno, en la escuela donde yo trabajo, eso, bueno, el personal es del mismo turno, digamos, no tenemos ese problema. Pero sabemos que hay escuelas que son dos escuelas en los dos turnos, que son absolutamente diferentes. Entonces, la pandemia, eso es un aprendizaje y valioso, nos posibilitó el trabajo en equipo, el drive, el compartir. El valor del trabajo y del saber docente, que no me voy a detener, pero sabemos que a nivel social muchas familias valorizaron, bueno, varios sectores, pero se dieron cuenta realmente de la complejidad del trabajo docente, ¿no? Y también creo que, no sé si pero que la pandemia contribuyó también a que desde la escuela dejemos ciertos prejuicios que siempre sostenemos o nos salen en algún momento en relación a las posibilidades de la familia. Entonces, el niño, esta familia no lo lleva al médico, esta familia no hace los deberes, bueno, muchos juicios o prejuicios en relación a las familias que tenemos en las escuelas, como que acusando que no hacen, no acompañan, no esto, no el otro. Y creo que también pudimos ver cuánto hizo la escuela por la educación la familia por la educación de sus hijos. Entonces, los irrenunciables los pensé por ese lado. Bueno, el tercer punto, lo posible frente a lo deseable, que les explicaba al principio por qué el título. Hay algunas consideraciones sumamente importantes que, bueno, dan para un montón de encuentros, lo deben haber visto algunas cuestiones en alfabetización también ustedes, pero que son importantes decirlas porque son las que enmarcan por ahí las actividades o los ejemplos que traigo para que podamos ver después. Y son las siguientes. Hablo o me posiciono desde un enfoque constructivista de la enseñanza de la lectura y de la escritura. Y eso ustedes saben ya que es el constructivismo, cuáles son las características principales. En lo que refiere a aprender a leer y escribir y a enseñar, mejor dicho, a enseñar a leer y escribir desde un enfoque constructivista, ¿qué implica? Primero que como docente mi propuesta va a considerar a ese sujeto niño o niña como activo. Los niños, como decía recién, construyen hipótesis sobre la lectura y la escritura, hacen hipótesis, piensan, son activos en su aprendizaje. Si yo me paro en una propuesta de estas características. ¿Qué implica además de eso? Implica que hay un objeto, que es la lengua escrita, y que es un objeto cultural. Ya no es un código aislado que tengo que enseñar, un código de 27 letras ABC,
enseño su pronunciación, entonces hay etapas y primero enseño primero a reconocer las letras y ese reconocimiento de letras enseño las más fáciles, entonces empiezo con la P, con la S, pero con las vocales, después con la P, con la S, con la M, porque son consideradas de menor complejidad fonética, entonces empiezo con eso. Una vez que el niño reconoce todas las letras del abecedario, recién allí puede empezar a escribir o a leer. Bueno, todo lo que dije, no. Al menos no desde este posicionamiento. Yo sé que en muchas escuelas esto continúa, más en San Luis. Hay ciertas provincias que son más por ahí, que están más o que ya plantean un posicionamiento absolutamente diferente, como es Córdoba, provincia de Buenos Aires, ¿qué otra? Santa Fe, capaz, más al sur, pero en realidad lo que es Mendoza, San Luis, somos más conservadores en todo. Entonces, seguimos viendo muchas actividades que responden a otras tradiciones de lectura y escritura, de la enseñanza, y que tienen que ver con tradiciones donde se enseñaba un código, donde son tareas sueltas, aisladas, donde tengo que unir, donde el aprestamiento, esto de ejercitar la mano para escribir mejor, está muy fuerte, en donde las prácticas, y esto es una de las diferencias claves. Cuando estoy dentro de un posicionamiento constructivista y menciono algunas referentes como es Mirta Castedo, como lo fue hace un montón de tiempo, lo sigue siendo, digo, Emilia Ferreiro, Mirta Castedo, Ana María Kaufman, Lilia Teruggi, Claudia Molinari. Tengo acá un libro que los chicos y las estudiantes y los estudiantes de residencia lo tienen en su propuesta de lectura, que se llama Alfabetización de Niños, Construcción e Intercambio, Experiencias Pedagógicas en Jardín de Infantes y Escuela Primaria. Este para mí vale oro, mucho de lo que estoy diciendo está en este libro. Bueno, y las autoras son las que mencioné recién, Kaufman, María Castedo, Mirta Castedo, Teruggi, Claudia Molinari, Delia Lerner también es otro referente. Entonces, bueno, en los diseños curriculares quizás de otras provincias, en el nuestro no está así de fuerte, como les decía al principio, está a modo de sugerencia, pero sí es importante que nuestro diseño nos marca algo y que no dice que hay que aprender un código de letras y sonidos, sino que habla de situaciones para leer y para escribir con sentido. Y habla de prácticas de lectura y escritura. Ese nos tiene que quedar como claro. Ese enfoque, esa palabra de prácticas de lectura y escritura es clave. Es clave para pensar mi propuesta de enseñanza. Si yo quiero enseñar desde prácticas de lectura y escritura, entonces no voy a... ¿Qué tiene que haber en mi propuesta? ¿Y qué hacemos los adultos cuando leemos y cuando escribimos? ¿Qué hacemos los adultos con la escritura? Escribimos notas, bueno, usamos un montón la computadora, pero hay que pensar el propósito comunicativo, ¿no? Y ese es el sentido que veíamos antes en las diapositivas anteriores. ¿Para qué leemos y escribimos los seres humanos? Para guardar memoria. Hago una lista para no olvidarme de las cosas que tengo que comprar. Escribo una receta. Escribo los procedimientos de esa receta. Le dejo una notita a alguien para recordarle o para decirle que lo quiero mucho. Escribimos cuentos, escribimos con fines recreativos y creativos, escribimos con fines científicos, leemos con fines de saber más. Entonces, leemos para saber cómo está el tiempo, leemos noticias. Bueno, todas esas son prácticas de lectura y escritura sociales. Entonces, cuando estoy desde este enfoque, estas prácticas de lectura y escritura sociales las tengo que llevar al aula, con ciertos, obviamente, algunos pequeños cambios que tienen que ver con la organización didáctica y con el espacio y la finalidad que estamos en una escuela, ¿no? Pero mientras más se parezca, mientras más el niño pueda ver esa función real, es decir, a ver, la seño escribe, chicos, vamos a escribir la lista de los materiales que vamos a necesitar para hacer la experiencia directa que vamos a ir al patio. Entonces vamos a necesitar lupas. Entonces escribimos lupa. Vamos a necesitar carteles para papel y lápiz y goma para escribir cuando vayamos al patio. Si hace mucho calor, vamos a necesitar gorra. Si hace mucho calor allá en la punta, me acuerdo, hemos hecho esta experiencia y hemos necesitado que se pongan antes de llegar a la escuela protector solar. Entonces, escribimos esa lista para recordarla, para llevarla a la familia, para traer los elementos.
¿Qué ve el niño y la niña? Además de que es una situación, me estoy readelantando, de dictado al docente. Y esta también es una situación propia por ahí de este enfoque y que no lo vamos a ver en otros. En donde el niño aprende muchas cosas, ya las vamos a decir más adelante con otra diapositiva, pero lo que quiero decir acá, el propósito comunicativo, ahí se corta un poco, el propósito comunicativo, claro, es la escritura, que el docente muestre, escribo lo que necesito para una situación real, que es la salida del campo, y también para guardar memoria y mostrarle a otro, en este caso a la familia, qué es lo que voy a necesitar la semana que viene o dentro de 2 días cuando vaya a la escuela. Entonces ahí yo estoy viendo en el aula, estoy enseñando una función social de la escritura, social porque lo que dije recién, porque la hacemos, la vemos y la practicamos como adultos. Absolutamente diferente a leer y escribir palabras o sílabas sueltas a modo de ejercitación, a modo de aprestamiento, que no están enmarcadas en ningún propósito comunicativo, ningún sentido, ninguna referencia social. Bueno, el texto, ya dije varias ahí, las dije, un poco las expliqué recién. El texto como contexto es otra diferencia clave. ¿Por qué? Porque le decía, cuando el texto está como contexto, yo no empiezo a decir sílabas, letras sueltas, lo que les decía recién. Empiezo con la M, empiezo con la P, empiezo palabras que se parecen, que tienen la P, escribimos palabras que tienen la M. No digo que no pueda contribuir en algo, ni que no pueda sumar, ni que esté pésimo, no estoy diciendo eso. Digo que desde un enfoque constructivista, el peso está puesto en otra cosa, está puesto en las prácticas de lectura y escritura, y está puesto en la simultaneidad. Enseño y hay propuestas que abordan el lenguaje escrito, el lenguaje oral, el sistema, este sistema alfabético y sus características, y las prácticas. Esos 3 ejes configuran un entramado, y no es que yo primero enseño el abecedario, cuando saben el abecedario, enseño la sílaba, cuando saben la sílaba empiezo a leer, y después empiezo a escribir, y después la cursiva y así. Bueno, no es la propuesta. La idea del texto como contexto, y ojo que acá el texto puede ser una palabra, ya es texto, puede ser una oración, pero con sentido. Ese sentido puede venir por una referencia social, porque escribimos porque leemos para cumplir un objetivo, porque lo necesitamos, como decía recién, o también es un propósito, obviamente, de creatividad y que tiene que ver con la literatura. Entonces, el texto son cuentos, el texto son poesía, el texto son un cancionero. Entonces, eso es otra diferencia clave, el texto como contexto. Entonces, después, sí, nos detenemos en las palabras, ven las palabras que puedo ver en esta canción, las terminaciones. Hay después otro momento que tiene que ver más de análisis, o me detengo y pongo la lupa sobre las palabras. Pero eso está en un contexto, en donde simultáneamente vimos para qué escribimos, para qué leímos, por qué lo hicimos, de qué forma, y ahí, bueno, se da una discusión riquísima entre los niños. Los niños te dicen, no me voy a adelantar, porque hay otras actividades que lo muestran, y si no me voy a adelantar mucho. Bien. Vamos construyendo algunas certezas, entonces. Certezas en cuanto a qué. Yo les decía que cuando yo iba preparando esta clase, estábamos en la virtualidad, las escuelas estaban en la virtualidad y ahora estamos en lo híbrido nuevamente porque tenemos presencialidad. Entonces, desde el año pasado, que comenzó la pandemia, fuimos construyendo desde la enseñanza a leer y escribir algunas certezas que tienen que ver con esto. A ver, yo quiero como transmitir esta idea. Lo que se hizo, o lo que voy a compartir desde mi experiencia en la escuela en la que trabajo y en otras escuelas también, lo que se pudo hacer no es algo que se hizo por la situación exclusiva de pandemia, sino el ejercicio se trata de ver qué de lo que creemos y sostenemos que tiene que ser la forma de enseñar a leer y escribir, qué de eso, que es lo deseable, que yo les decía al principio, de lo deseable, qué se tornó posible. ¿Hay todos los textos, podíamos enviarlos y trabajarlos de forma virtual? No, hay textos que son más permeables que otros. Todas las consignas que hubiésemos querido trabajar en un año normal, ¿las podíamos enviar? Bueno, no, tampoco. Hay cierta selección de consignas, algunas más viables que otras para trabajar de forma virtual,
con un mediador directo, como decíamos recién, que no fuimos nosotros como docentes, sino que fue la familia, un hermano mayor, una hermana, o la mamá o el papá. Entonces, ¿cuáles son estas certezas? Que el texto a veces debía o debe, porque sigo diciendo que hay niños y niñas que siguen en la virtualidad, el texto a veces debe ser acompañado por audios. Nos dimos cuenta de eso. Si enviamos, ¿por qué? Porque capaz hubo muchas familias que tenían que hacer un montón de cosas y no podían leer el cuento. O no querían, o no tenían la disposición. Y ahí, ¿qué hacíamos enviando un audio? ¿Qué hacemos hoy cuando le enviamos un audio al niño que no asiste porque está aislado, porque tiene alguien enfermo en la familia, o porque tiene algún factor de riesgo, o porque la familia decide enviarlo? Enviamos un audio donde el que lee es un mediador experto, es un docente que lee un cuento. Yo no sé en qué condiciones va a ser leído ese cuento si mando solo el papel. Entonces el audio aporta mucho. Solo el audio y no, a veces también tenemos que enviarlo escrito, porque justamente es donde el niño ve las marcas de donde dice esto que es tan lindo que estoy escuchando, y la escritura. Entonces, tienen que estar las dos cosas. Eso trajo un montón de discusión al interior, al menos en mi escuela no fue fácil. Ahí esperen que alguien... Ahí está. Porque bueno, la familia capaz le mandaba un audio y te decía no puedo ingresar porque necesito internet, no lo puedo descargar. Bueno, muchas cosas en el medio, pero siempre estamos dentro de lo posible y dentro del marco de lo que se puede hacer. Los textos claves fueron y son, en la presencialidad obviamente que podemos expandir, los cuentos clásicos, porque los de tradición oral, las canciones conocidas por las familias, esas las que jugaba también la familia. Hubo varios cuadernillos del Ministerio de Educación de la Nación y también los que están de este año que se llaman reencuentros, que si no los han visto los invito a que lo hagan, están re lindos, están re interesantes, tienen mucho de esto que estamos hablando. Entonces les decía que lo que enviamos, desde mi experiencia al menos en esta escuela, fue, y mucho también de provincia de Buenos Aires se trabajó así, como les decía recién, de la provincia de Córdoba también, con textos clásicos, Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos, Jack y las Habichuelas Mágicas, y eso tiene que ver por varias cosas, porque son textos que tienen cierta estructura narrativa, tienen repeticiones, tienen un orden de tres, de que son tres los personajes, tres las situaciones, cierta resolución del conflicto similar. Entonces, hay ciertas características de la estructura narrativa que nos venía bien porque hace que el niño pueda prever ciertas cosas. Y además porque son textos que forman parte del patrimonio de la humanidad. Entonces, el niño a veces, si la mamá o el papá no quería leerles la versión que nosotros enviamos de la Caperucita Roja, las actividades se podían resolver igual, porque son textos, como les digo, que forman parte de las tradiciones, de los cuentos clásicos. Entonces, casi todos, o me atrevo a decir todos los niños y las niñas de la unidad pedagógica saben de qué se trata la Caperucita Roja o los Tres Chanchitos. Entonces, permitía eso. Y por otro lado, permitía que la familia sepa también y pueda acompañar desde ese lugar, de conocedor del cuento. ¿Qué otro punto? Las consignas de interpretación fueron o son orientadas con un para conversar en familia. Eso también fue un cambio. Al principio, en varias provincias e incluso en los documentos del Ministerio de Educación de la Nación, al principio no estaba el para conversar en familia el cuento. Después nos dimos cuenta que en realidad teníamos que sumar, teníamos que hacer un equipo con ese adulto mediador o esa familia. Entonces ya el cuento no era para el niño, era para interpretar y conversar en familia, al menos desde la propuesta de enseñanza. Después, bueno, se abren un montón de posibilidades en eso, pero la propuesta ya era para conversar en la familia. Y muy pegadito a esto, incluimos, y este año el Ministerio de Educación empezó a incluir también, lo que son orientaciones para el adulto que acompaña. Acá tengo un videito, así dejo de hablar un rato, que hicimos en la escuela en la que yo trabajo es de la ciudad de La Punta y es, bueno, lo dije, Esther del Rosario Guevara. Entonces, al principio, cuando comenzamos, yo hablo en tiempo pasado y les vuelvo a decir, pero esto es absolutamente, sigue siendo necesario. Esta implicó dos cosas. Cuando yo armaba la clase pensaba en esto de hacer tips u orientaciones para que la familia entendiera más o menos
qué es lo que deseábamos o esperábamos como docentes a través de una consigna. Porque al principio la familia nos escribía mucho, no entiendo, no sé cómo hacer para que lea, él quiere leer pero no sé cómo ayudarlo, bueno, mucha necesidad de acompañamiento y que le digamos cómo. Entonces, a partir de eso surgieron estos tips u orientaciones y que los diseños también lo han agregado a partir de este año. Y acá, en función de eso, hicimos un video. Digo, surge a partir de esta demanda de las familias. Pero yo creo que dentro de esto nos trajo mucho aprendizaje como docentes, porque cuando uno tiene que pensar en cuál es la importancia de la consigna que estoy proponiendo, cómo le digo a ese otro que no es un experto, porque no lo es, porque no tiene por qué serlo ese otro que está en la familia, cómo le explico, cómo lo ayudo para que ayude a un tercero que es el niño y la niña. Entonces, eso implicaba un aprendizaje realmente para los docentes, significaba experto, significaba mejorar su saber para decirle a otro cómo hacerlo, porque además esa explicación no puede ser una explicación teórica. Por esto que digo, el otro es una mamá que quiere resolver en el momento la tarea con su hijo. Entonces, no es una explicación de la teoría de cómo enseñar a leer y escribir. Entonces, es bastante complejo. A ver si podemos ver el video. ¿Ahí lo están viendo? Que alguien me dé un ok porque no veo. Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe, se ve. Sí, ahí le pongo Profe, play. se ve. Se ve y se escucha, perfecto. Hola familias. A través de este video hablaremos sobre cómo aprenden a leer y escribir niños y niñas y cómo ustedes pueden ayudarlos y ayudarlas desde casa. Aprender a leer y escribir es uno de los aprendizajes más importantes de la vida y uno de los más complejos también. Para comprender un poco más, podemos imaginarnos a nosotros, adultos, aprendiendo por primera vez una lengua extranjera. Nos aferraríamos a lo que ya sabemos, nuestra lengua materna. Los niños y las niñas que están aprendiendo a leer y escribir se aferran de igual forma a la lengua más cercana, la lengua oral. De allí la importancia de conversar sobre las palabras, jugar con ellas y jugar con los sonidos. ¿Por qué es importante leerles a los más pequeños y pequeñas de la casa? Porque la lectura de cuentos por parte del adulto ayuda a que el niño y la niña se acerquen con más facilidad a las tareas de escritura. En algunas palabras, títulos o frases repetidas, es importante que ustedes les señalen lo que van leyendo. Por ejemplo, acá dice casa, y podemos señalar el dibujo y la palabra. ¿Debe el niño o la niña leer los cuentos que son parte de las actividades? No, esto les causará frustración. Los cuentos o textos son para que el adulto que acompaña en la tarea los lea y el niño o niña escuche y pueda comprender. Podemos motivar a leer palabras del cuento o a reconocer algunas letras. ¿Cómo puede la familia acompañar las primeras lecturas y escrituras? Comenzando siempre por palabras cercanas e importantes para el niño o la niña. El nombre propio y el apellido son las más importantes, porque forman parte de su identidad. Algunos ejemplos: los nombres de los integrantes de su familia, de sus mascotas, sus personajes favoritos, el nombre de sus amigos y amigas, los colores, la ciudad donde vivimos, entre otros. Bueno, bien. Ay, acá estoy de nuevo. Ahí tengo que presentar de nuevo, se fue, ¿no? Bueno, ese videíto forma parte de 3 videos. Ese tenía que ver con la lectura y la escritura, había otro que se enfocaba más en las consignas de escritura y otro que tenía que ver, bueno, más con la situación de hacer las tareas y demás. Tuvimos muy buenas devoluciones en relación a la familia en cuanto a eso, porque bueno, por ahí tratamos de hacerlo bien simple, de cuáles son por ahí las orientaciones que sirven, pequeñas, los detalles, en dónde poder estar como adulto en ese momento, y demás. No nos extendimos con esto que yo les decía recién, con las funciones sociales y demás, porque eso estaba en la propuesta de enseñanza que vamos a ver en un ratito.
Y el trabajo como material impreso lo puse también como una certeza porque realmente ha sido, y creo que a nivel nacional, porque siguen apostando en los cuadernillos, en que la familia reciba, el niño y la niña y la familia reciban las propuestas impresas, esto de tener el papel. El uso de la tecnología, de los celulares, nos ha facilitado un montón, porque esta situación creo que no hubiera podido ser posible de otra forma, atravesar esta pandemia hubiera sido absolutamente diferente, pero al momento de sentarse y hacer la tarea, el tener el material impreso, al menos desde mi experiencia, fue algo que las familias hasta el día de hoy nos lo piden, porque, y en algunas situaciones yo voy a los salones y les pregunto a los niños y las niñas, les pregunté antes de volver a la virtualidad, de qué es lo que a ellos les había gustado, qué es lo que no, qué es lo que los había hecho enojar de las tareas del año pasado, bueno, qué sugerencias tenía y demás, pero siempre ellos me mencionaron el tema de las cartillas, señor, me dice, las cartillas. Entonces yo les decía, ¿qué de las cartillas? A ver si eran las tareas que les habían gustado y recibirlo impreso o las dos cosas. Y ellos me decían realmente las dos cosas. Pero un nene me acuerdo que me lo puso muy en palabras y me dijo, señor, el tenerlo ahí para escribir, me decía, porque estar con el celular, se te va la pantalla, a veces el celular es de tu mamá y se lo tenés que dar porque lo necesita para trabajar. Bueno, entonces me acuerdo ese nene me puso bien en palabras por qué la cartilla solucionó gran parte de los problemas. Y ni hablar de la copia, ¿no? Uno manda una propuesta virtual y al menos en la escuela 1000 veces poníamos que no hacía falta copiar todo y muchas familias copiaban todo y le hacían copiar a los niños y a las niñas todo, todas las consignas. Entonces, bueno, eso se resuelve cuando llega un material impreso. Bueno, bien, acá ya nos metemos más, ya estoy con el tiempo que me va a refaltar. Bueno, un poco he ido contando cuáles son las situaciones desde este enfoque que se plantean. Situaciones didácticas o consignas, vamos a ver, ay, me pica el ojo, perdón, necesarias en la unidad pedagógica. Vamos a ver algunos ejemplos, pero es esperable que haya situaciones didácticas y proyectos. Cada una de estas formas de organización obviamente tiene consignas. De hecho, bueno, los proyectos también están conformados por situaciones didácticas. Por situaciones didácticas, en realidad ahí podría haber puesto habituales. Hay ciertas situaciones habituales en el aula de primero, segundo y tercero también podemos decir, que tienen que estar, que tienen un sentido, como el trabajo con el nombre propio que traía el video. Yo muchas veces, cuando en muchas escuelas voy o cuando vemos actividades de la residencia y tareas, y esto que parece tan importante, el trabajo con el nombre propio, que hasta parece una obviedad, no está siempre como contenido de la enseñanza, no está siempre puesto el foco del aprendizaje. Muchas veces se avanza sobre otras palabras, y avanzamos en leer y escribir, supuestamente, y hay niños que no han aprendido aún su nombre y su apellido. Y esto es crucial, porque es parte de su identidad. Entonces, además que tiene un montón de fundamentos en cuanto a la lengua escrita, a la conformación del nombre propio como palabra, como sustantivo propio, junto con otros sustantivos, que son las primeras palabras. Entonces, ¿hay sueltas? No, ya dijimos que suelto nada. En el marco de situaciones, entonces si tengo el proyecto de festejo de cumpleaños del grado, y bueno, hago una lista, o tengo un calendario en donde registro, entonces están ahí los nombres de los meses, registro los nombres de los compañeros que cumplen en cada mes, entonces ahí estoy trabajando con los nombres propios, además que estoy trabajando con los nombres que circulan en ese grupo, y no con cualquier nombre inventado de otro lado. Trabajo con el nombre de las mascotas, trabajamos mucho con el nombre de las mascotas y de los grupos familiares en la pandemia, porque bueno, estaban ahí, eso nos vino justo, digamos, como excusa para la escritura, porque en el aula, digamos, no es tan fácil, porque bueno, requiere del conocimiento de cómo se llama cada grupo familiar. Bueno, ¿qué situaciones didácticas son absolutamente enriquecedoras, potentes y tienen que estar? Lectura, escritura a través del docente, que un poco es el ejemplo que yo les traía hace rato. Es este dictado que los niños hacen al docente. De esas propuestas, en los cuadernillos, al menos que yo pude ver de Nación, no hay,
y nosotros la propusimos muy pocas veces, porque en realidad la finalidad de que los niños le dicten al docente, además de la función social de ese texto, del sentido de para qué van a escribir ese texto, hay otro sentido, dos sentidos más fuertes. Uno tiene que ver que cuando el niño dicta, su atención está puesta en lo que quiere decir y no en cómo lo tiene que decir, que es absolutamente difícil para un niño que está aprendiendo a escribir, que haga solo la invitación, no sé. Entonces, o escribir un cuento. Entonces inventan y vuelan con la imaginación. Total, el que escribe y la responsabilidad y la atención de la escritura está delegada a un experto, que es el docente. Entonces, esa situación la propusimos poco porque en el contexto del hogar el que escribe es un adulto que no es docente, su mamá, su papá o su hermano. Entonces, todo este sentido de esa situación de que los niños piensen la estructura del texto, cómo hacerla, que se den cuenta que se escribe de derecha a izquierda y no de arriba hacia abajo, que si dicto rápido la persona no llega porque tiene que ir escribiendo y necesita tiempo, reflexionar sobre la escritura de algunas palabras, bueno, un montón de contenidos que tienen que ver con esa situación didáctica y que, bueno, claramente tiene que haber un docente mediador. Entonces, la propusimos, nosotros al menos, muy poco. Obviamente, hago este paréntesis, quienes estén trabajando ya en la presencialidad, esta tiene que ser una situación retomada de inmediato. Conversar a partir de lo leído y escribir en torno a lo leído. La situación de escritura y de lectura dentro de este enfoque puede ser escritura a través del docente como vimos, escritura grupal o escritura por sí mismo. No siempre el niño, digo, en otras tradiciones casi siempre se ve escribir el niño solo, a partir de una copia o como sea. No siempre ve, bueno, creo que casi nunca, no es una situación didáctica de otras tradiciones el dictado del docente, ni la escritura colectiva ni grupal, sino que más bien es una escritura aislada e individual. Entonces siempre podemos pensar en lectura a través del docente también, y lectura en grupal y lectura por sí mismo. Otras situaciones didácticas importantes son los proyectos, por ejemplo, seguir un autor, como creo que traje el ejemplo hace rato, recorrido de lectura, que puede ser por personaje. Bueno, el recorrido de lectura es una situación didáctica hermosa, nos encanta, a los niños les encanta, aprenden un montón de cosas, y ahí básicamente lo que estamos haciendo es ampliar el horizonte cultural. Por eso es la importancia. Por eso yo decía, no da lo mismo el mame mi mamú que le traiga 3 cuentos del mismo autor, en donde leamos para saber más sobre ese autor, en donde escribamos luego sobre ese autor o sobre esos cuentos, bueno, infinidad de situaciones. El cancionero es otro proyecto. O la lectura de novela, como empezamos acá. La lectura de novela, que en residencia empezamos hace poquito. También está bueno por la amplitud del texto para niños pequeños. En otros años planteamos de la residencia la lectura de novela, no sé si en 2018 o 2019, desde primer grado. Y hubo algunas resistencias en relación a esto, ¿cómo? Cierre largo, ¿cómo un niño de primero va a leer una novela? Y ahí, bueno, sorteamos algunos obstáculos, pero finalmente surgieron experiencias hermosas, y bueno, parte de eso se mostró en la feria de fin de año de residencia. Y aparte muchas escuelas leyeron por primera vez novela, porque por ahí es un texto más propio de la secundaria, por esto, porque es largo, porque el niño se va a aburrir, porque bueno, por muchas cosas. También todas estas situaciones que yo las nombro así requieren de muchas, de organización, de saber de qué se trata, requieren de varias cosas, o sea, son sustanciales e importantes, pero requieren de un estudio y de saber cómo se lleva el aula. O sea, uno sostener una novela implica ciertas cosas como mediador de parte del docente, pero es hermosa. El cancionero, como le decía, y fiesta de cumpleaños, por otro ejemplo. Sí, Hugo. Importante, Analía. Yo quiero acotar que, digamos, acá el rol preponderante del rol docente, desde el lugar de la enseñanza, desde el lugar de ofrecer estas situaciones, digamos, pero requiere mucho
mucho trabajo docente, digamos, estar con los chicos, estar en estos primeros experiencias, digamos, de la lectoescritura, porque es clave esto, digamos, ¿no? El docente cómo acompaña, cómo ejemplificando, cómo le va poniendo sonido a todo eso. Como dicen muchas veces, hay que poner mucho el cuerpo, digamos, en estas situaciones de enseñanza, ¿no? Así que, por eso es bien importante, porque el chico es como que está, digamos, presto o motivado para aprender, digamos, pero siempre tiene que ser el docente, digamos, el que lleva adelante esta situación, el que gestiona la gestión de la clase, ¿no? Entonces ahí es bien, bien importante este rol. Tal cual, es clave la propuesta que el docente lleve. Si el docente no lleva la lectura de novela, y bueno, no va a aparecer en la escuela. Y es clave todo esto, y alfabetizar de esta forma, en este sentido de ampliar los horizontes culturales de los niños y las niñas, porque tiene que ver con ampliar derechos, porque la alfabetización es un derecho, porque la lectura es un derecho, sí, y en la escuela pública, más que todo, si yo como docente, y ahí hay un posicionamiento bien fuerte y bien político, no llevo estas experiencias, no amplío esa cultura, ese horizonte cultural, es muy probable que ese niño no tenga ese recorrido, no tenga esa oportunidad en otro lado, porque es la escuela el espacio donde por excelencia se tiene que dar. ¿Se puede dar en otros espacios? Sí, pero la verdad que la escuela es la institución masiva en donde van todos los niños y todas las niñas y obligatoria. Entonces, ahí es el espacio, y como dice Hugo, es el docente el que tiene que traer la escuela con todos sus roles. Bueno, acá también hay un propósito enorme que es la de formar lectores, más allá de que el proceso de alfabetización implique un reconocimiento de un sistema, el ver a un adulto en una posición de lector implica un reconocimiento de una figura que ya no se encuentra en la casa de manera cotidiana, no necesariamente en cualquier casa. Entonces, ese lugar estimula al niño, a la niña a querer lograr ese vínculo con la lectura, aunque recién sean las primeras letras con las que me estoy vinculando. Y eso se ve muchísimo en cómo se modeliza, porque cuando son los niños y las niñas las que al iniciar al empezar a leer y escribir, o recién a empezar a conocer el sistema de alfabetización, toman libros, toman la postura del adulto que lee cuando está modelizado, ¿no? Eso quiere decir que hay una mirada fuerte, un reconocimiento fuerte de ese lector adulto. Sí, bien, eso no sé si lo había... Hablé de las prácticas de lectura y escritura, y eso de formar lectores, no sé si aparece así en nuestro diseño, pero sí aparece en esta selección de contenidos prioritarios que le decía. Esto de, bueno, de hecho, el leer literatura es una práctica de lectura más. Por eso también lo importante y lo fuerte de la propuesta. Sí, Acá profe, tenemos... sí aparece en el diseño curricular este objetivo y este propósito de formar lectores. Perfecto, gracias. Sí, y también con respecto a lo que había hecho mención antes en las diapositivas anteriores que presentó, sobre esto de que tener en cuenta de que el texto también se forma a través de una palabra, ¿sí? Ya sea oral o escrita. Eso también se hace mención en el diseño curricular. Gracias, Débora. Yo quería ahí aportar algo bien cortito en el sentido que vienen compartiendo los profes y los compañeras. Esto de formar lectores y como decía el profe Hugo, en la gestión de la clase, esto de poner el cuerpo, creo que es muy importante la cadencia y la forma en que leemos, ¿no? Esta cuestión de la expresividad, de hacer las pausas, de incorporar los acentos. Creo que es muy importante, por lo menos yo recordaba mientras escuchaba al profe Analía, como yo aprendí a leer y fue para mí y a escribir, por supuesto, la alfabetización inicial, fue muy importante esto de poner en juego la expresividad de la lectura, la cadencia, las pausas, la forma en la que leía el adulto, ¿no? Más allá del contenido, semióticamente hablando, creo que poner el acento y darle un plus de valor a la forma y la cadencia en la que leemos para formar lectores es muy importante, profe. Muchas gracias.
Totalmente. Ayer tal cual. justamente participaba en un taller de mediación de lectores, de lectura, y hacían un hincapié fuertísimo en eso cuando estamos enseñando a formar lectores en el sentido de la lectura por placer, que también a veces es batallado, ¿no? Esa mirada de leer por placer, como si la función didáctica siempre tuviera que ser más fuerte que justamente un sentir placentero, ¿no? Y qué importante, porque cómo formo a un lector a que empatice con ese lugar de querer leer para sentirme bien, si al escuchar a la otra lo hace apurado, no lo hace con deseo, no lo está mostrando desde un lugar corporalmente de disfrute, ¿no? Porque ese disfrute se enseña también al mostrar cómo disfruto personalmente de lo que estoy compartiendo. Me hace acordar traigo Graciela Montes, que habla sobre el concepto de ocasión, generar la ocasión para la lectura. Y cuando uno ve, como vos decís, Nico, que te recordás eso, cuando uno ve o siente o vive un docente o un mayor que te lee así, realmente los niños quieren, o los adultos, también queremos que nos sigan leyendo. También la práctica de lectura oral y de escucha por parte de los otros es una práctica que se cree que solo hay que leerla a los más chiquitos. Hace poco una docente me comentaba que ella lee novela a los chicos y a las chicas de sexto. Cuando se corta y volvemos al hogar, cuando se empieza a conectar en las clases virtuales, los chicos le piden que siga leyéndoles. Y en algunas situaciones que ella le dice, bueno, ¿quién sigue? Ellos le piden, no, señor, queremos que usted nos lea, porque nos gusta que leas, no. Ay, a mí me parecía re emocionante. Y ni hablar de otra situación que me contaba ella, que la traigo acá, porque tiene que ver con la lectura de novela. Un nene le cuenta que en cada capítulo, cada vez que leía un capítulo, él agarraba la novela, porque en la escuela enviamos las novelas a los hogares, y se iban a la pieza con su abuelita de 85 años, su hermanito y su mamá, y leían el capítulo todos juntos. Me parecía hermosa la imagen y la situación, y bueno, hasta dónde uno puede llegar, esto de los horizontes culturales, ¿no? Cómo llegó esa novela ahí. Y esto de la expresividad y el cómo se lee, que parece por ahí, no sé, o técnico, se va aprendiendo, a algunos les sale mejor, otro, no sé, pero es realmente importante, porque es como cualquier cosa que se hace con pasión. Cuando no está eso, los niños, como cualquier persona, se dan cuenta cuando alguien está leyendo y no está como enganchado con esa lectura que está haciendo. Se nota. Y se nota obviamente cuando algo está hecho desde el amor y desde la pasión por eso que está. Eso es una práctica también que se mejora, digamos, como cantar, supongo. Claro. Sí. Lo que decís del ejemplo que traes de esa docente en la escuela en relación a la lectura de la novela, me recuerda a una práctica que también es habitual en las escuelas y que tenemos que poner en cuestión, que es la lectura en fragmentos por parte de los niños y las niñas de textos que son para ser disfrutados, cuando están aprendiendo el proceso de la lectura con cierta cadencia, que a veces es una práctica que es muy poco disfrutada dentro del aula, porque la lectura se corta, se traba, se olvidan, se pierden. Entonces, ¿cómo podemos disfrutar un texto que significa que tiene una cierta cadencia cuando hay tantas interrupciones en el medio, ¿no? Lo que no quiere decir que no sea interesante la práctica de la lectura por parte de los niños y las niñas y que tenga que ser una práctica habitual para compartir, escucharnos y también respetar al otro y a la otra en su proceso de aprendizaje. Pero hay ciertos textos que no pueden mediarse por esa práctica, porque si no se pierde el sentido fundamental, que es el disfrute, el escuchar justamente desde esa cadencia, desde esa sonoridad, los cambios de la voz, lo que implican el texto en función de los personajes o los sentidos que tiene el texto en función de la necesidad de ser escuchado por el otro. Bueno, vamos a seguir porque si no, no vamos a llegar. Bueno, acá traje algunas consignas a modo de ejemplo de algunas de las situaciones didácticas que fuimos viendo.
Esto es parte de un proyecto, de un recorrido de lectura, que se llamaba Lobos, Cuentos con Lobos. También fue acompañado por un fascículo que está hecho por Provincia de Buenos Aires, que se llama Carnívoros Salvajes, que es un fascículo en donde se aborda el lobo como carnívoro, justamente, bien desde como ser vivo, ¿no? Los significados de la cola y demás, bien desde las ciencias naturales, si le queremos poner un área. Entonces, a los niños particularmente les interesa mucho el lobo, porque está muy en los cuentos, pero cuando uno le trae como propuesta el lobo como ser vivo, y realmente dónde vive el lobo y qué hace, si es tan malo como creemos, dónde vive, es convocante. Bueno, este recorrido de lobos, como les dije recién, trabajamos con los clásicos, con 3 clásicos creo que eran, y acá tengo algunas de las consignas. Por ejemplo, completa el título del cuento. Digo esto de los cuentos clásicos porque funcionaron como texto para la escritura y para la lectura. Esto que les decía que era clave, el texto como contexto. En este caso es un recorrido de lectura de clásicos que acompañaban esta cartilla de actividades. Entonces, algunas actividades, por ejemplo, completa el título del cuento. Abajo también tiene, la consigna de abajo también tiene que completar con los nombres de los 2 personajes. Lo que les decía hace rato, uno trabaja ciegas cuando el niño está en el hogar porque no sabes si se va a dar cuenta que arriba ya dice Caperucita Roja, entonces lo va a copiar, que está bien, no digo que esté mal, porque cuando un niño hace eso también hay indicadores de avance, pero o que va a poner roja y lo va a hacer de forma ya un poco más autónoma, o que va a necesitar su equipo de letras, que es un equipo de letras que enviamos a las escuelas. Entonces digo, la propuesta está para ciertos niveles de escritura que, bueno, el año pasado no sabíamos por dónde estaban pensando los niños la escritura en ese momento. Ahora, este año fue, ustedes saben, diferente. Tuvimos un tiempo y los pudimos conocer a los niños y las niñas, llegamos a hacer evidencias de aprendizaje, propuestas y demás, y bueno, que están siendo retomadas ahora. Acá, ahí donde dice tips, lo que yo hice fue transcribir abajo porque no se veía bien y es parte de las orientaciones que les decía hace rato que fueron necesarias. Las ayudas pueden ser, esto es para el adulto que acompaña, y va, ¿no? Así como es lo que dicen tips. Separar previamente las letras de las palabras para que pueda así pensar el orden de estas. Si el niño o niña reconoce varias letras y sonidos, quizás no haga falta la ayuda anterior. Esto tenía que ver con que si yo quiero ayudarlo al niño a armar, a escribir una palabra con las letras de un equipo de letras, o de móvil de letras, le llaman en otros lados, si yo le doy todo el abecedario y él está recién iniciando, seguramente lo voy a confundir más que ayudar. Entonces, un término medio, o antes de eso, es seleccionar, el adulto o el docente selecciona las letras en las que están incluidas en la palabra Caperucita, y el niño ve cuáles, o de qué forma, o en qué orden, para que digan Caperucita. Bueno, acá son básicamente situaciones de escritura de palabras, que son las primeras escrituras en la unidad pedagógica. Si bien, como les decía, la resolución establece una unidad pedagógica entre primero y segundo, y este año también para tercero, hay cierta progresión de los aprendizajes que como docentes y escuela tenemos que tener claro. Es lo que les decía, muchas veces las escuelas están solas para pensar esto. No es fácil, pero hay que pensar, hay que establecer acuerdos y ver cuál es esa progresión. La escritura de palabras es típica de un primero. Ahora, el segundo grado de este año en cualquier escuela, seguramente haya muchos niños que estén escribiendo palabras por esto de que estuvimos todo un año de forma virtual. Pero digo, hay una progresión de aprendizajes, hay indicadores que indican, valga la redundancia, de cómo tiene que ir avanzando esa propuesta de enseñanza y los aprendizajes de los niños. Entonces, comenzamos con escritura de palabras. ¿Esas palabras cuáles son? Cualquiera no, son los nombres propios, lo que les decía recién, los nombres de los compañeros, los nombres de los personajes de los cuentos. Entonces, las situaciones didácticas van acompañando la escritura, ese contenido, digamos, la escritura de palabras. Bueno, y esta, por ejemplo, de lectura, que es un icono, una flecha, cada imagen, con el título del cuento al que pertenece. En esta situación en particular no hay ninguna orientación al docente, pero hubo varias que orientaban en relación a cómo acompañar a ese niño que quiere en esa lectura.
Si un niño está iniciando y no me va a leer los 3 chanchitos, pero una vez que unió, quizás por el dibujo, o porque vio que un título era más largo que el otro, por ciertos indicadores cualitativos o cuantitativos, ¿qué se espera que el adulto o el docente, cómo acompaña? Bueno, a ver, ¿dónde te parece que dice los 3 chanchitos? Si el niño me indica el título correcto, ¿cuáles son las preguntas que siguen? ¿Cómo te das cuenta? Y porque acá empieza con la che, no sé, me puede decir. Bien, de chanchito. ¿Y dónde termina chanchitos? Y acá, que él vaya marcando, ¿qué hace el docente? Va buscando, va orientando al niño al reconocimiento de indicadores o índices cualitativos. ¿Qué son? Y que el niño vaya referenciando las letras, las terminaciones, y que vaya soltando otros indicadores, como puede ser la imagen, como puede ser, porque chanchito es una palabra larga, es válido ese indicador. Aquí trabajan mucho palabras largas, palabras cortas, desde el nivel inicial. Entonces, de a poco voy avanzando indicadores cualitativos, que me diga, porque acá está la che de chancho, está bien, está perfecto, quiere decir que está avanzando en ese camino y está haciendo lo que llamamos hipótesis de lectura. Esto da para, bueno, esto seguramente lo ven en alfabetización, da para un curso completo, porque es absolutamente complejo y tiene que ver con cómo los niños se adentran y avanzan en este proceso de leer y escribir. Pero bueno, básicamente esta situación de hipótesis, cómo el adulto va repreguntando para que el niño si confirma o no confirma, porque puede ser, por ejemplo, se me ocurre, yo le pongo una lista de palabras y le pongo Caperucita, casa y, no sé, cama. ¿Dónde te parece que dice Caperucita? Un niño me puede decir, señalar Caperucita, yo le digo, ¿cómo te das cuenta? Y me puede decir porque es la más larga. Bueno, está en un indicador de cantidad aún. Se da cuenta porque es más larga la palabra. Pero yo le puedo decir, pero fíjate, o me puede decir, porque empieza con K, con C y la A, porque empieza con esta. Y yo ahí, como docente, ¿qué le digo? ¿Qué le puedo decir? Fíjate que casa y cama también empiezan igual. Entonces ahí introduzco un conflicto cognitivo. Entonces al niño ahí, bueno, tiene que responder, ¿cómo resuelve eso? Si las 3 empiezan con K. Bueno, eso es una forma, un ejemplo así muy breve de cómo se puede trabajar la hipótesis de lectura. Acá, esto de la progresión que les decía en la unidad pedagógica. Acá hay situaciones que nosotros las enviamos para el segundo año de la unidad. ¿Por qué? Porque si bien está la escritura de palabras, está el completamiento de un cuadro, el niño acá en esta que dice características del lobo de los 3 cerditos, el niño puede escribir características a modo de palabras, adjetivos sueltos, o puede escribir un texto, uniéndolo. Puede decir, el lobo era muy malo porque, no sé. Entonces, está esa posibilidad también. En la actividad la siguiente dice reescribir el diálogo. Acá aparece una situación, una consigna más propia del segundo año de la unidad pedagógica. Reescribir el diálogo entre Caperucita y el lobo disfrazado de abuela. Acá, lo que les decía recién, si bien el niño es el que tiene que escribir, ¿qué le pedimos? Que escriba una historia nueva en donde su concentración estaría en la historia nueva y en cómo escribir. No, le pedimos que reescriba algo que ya sabe cómo sucedió. Entonces, ahí hay algo de lo conocido. Estamos trabajando con un texto conocido. Y esta también es una complejidad y es otro saber en la enseñanza de la alfabetización que tiene que ver con estos textos que voy a trabajar. Trabajo con textos conocidos, no es lo mismo que con textos desconocidos. Hay una progresión, no da lo mismo. O sea, las dos están bien, pero tienen momentos. O las consignas tienen que acompañar ese texto. Es algo que yo como docente tengo que tener claro si lo que estoy proponiendo es un texto conocido o es algo absolutamente desconocido para ellos. Bien, acá tenemos otra actividad que tiene que ver con esto, con el objetivo que decíamos recién de formación de lectores. Entonces, un poco más al finalizar esta propuesta, está esta consigna que dice completa la ficha con los cuentos leídos. Entonces, acá tenía aquí títulos de los cuentos y los autores. Y la siguiente, escribir una nueva aventura, acá sí entra la invención, para los 3 cerditos, para que puedan compartirlos con sus familias e ilustrarlos. En esta actividad puede ser el adulto quien escriba y el niño o niña quien dicte. Esta es una de las situaciones que les decía recién que usamos muy pocas, por lo que les dije hace rato. Esta fue una, en donde, bueno, no hubo adulto que nos preguntara. Yo pensé que iba a ser una consigna que nos iban a llover
las preguntas de que cómo es esto de que el niño nos dicte a nosotros. Pero no tuvimos al menos preguntas sobre esa actividad. Este es otro... Se nota que es una consigna- práctica que se aprende en la escuela. La que le dicten, digo, los adultos la tenían muy internalizada. ¿O la hicieron o no sé? O no la hizo nadie. Este que está acá, estas consignas están en el marco de un recorrido también de lectura que hicimos al finalizar el año y que participaron, no, fue una producción en el marco de la residencia pedagógica. No sé si habrá alguna de las chicas, porque recién la vi a Micaela, después Patricia Ferrara se conectó, no sé si habrá alguna de las protagonistas justamente de esto. Bueno, las chicas en ese momento residentes pensaron en el marco también de los incendios forestales que estaban ocurriendo, había todo de atrás de eso un propósito. Entonces fue la propuesta de seguir a Gustavo Roldán, que sus cuentos se caracterizan por estar en el contexto o en el monte, ¿no? Con los animales y la fauna del monte. El título que llevó el cuaderno fue El monte era una fiesta. Bueno, y acá tenemos algunas preguntas, consignas. Teniendo en cuenta los personajes del cuento y sus nombres, responde las preguntas. ¿A qué animal tenían todo el día panza arriba y para qué? ¿Qué animales propuso el sapo poner panza arriba? ¿Cuántos años pasaron hasta que al fin llovió? Son preguntas de comprensión del cuento que iba en formato de audio y también impreso. Pero bueno, acá el niño, de acuerdo a su etapa, a cómo esté pensando la escritura, quizás escribía el nombre sin mirarle arriba. En lo que está arriba claramente es un recurso de apoyo, donde están los nombres y la imagen además escrita. Esta actividad también en ese mismo marco, de ese mismo recorrido. Te propongo que realicen con quien te acompañe nuevamente una lectura del cuento Lluvias eran las de antes y reconozca los animales que aparecen en la historia. Busquemos en esta sopa de palabras 4 palabras que aparecen en el cuento y enciérralas en una nube. Esta sopa de palabras era una sopa de letras al principio, les cuento porque recuerdo. Yo cuando vi la sopa de letras dije, no, una sopa de letras no podemos, lo matamos al niño una sopa de letras cuando está aprendiendo a escribir, porque si justamente yo quiero que aprenda que una de las cosas, de las características de la escritura es que escribimos de derecha a izquierda y de pronto le pongo palabra acostada, de arriba para abajo, en diagonal, iba a ser realmente complejo, lo iba a tener que hacer con mucha ayuda. Además, también hay que tener en cuenta que los niños, las niñas empiezan a construir hipótesis sobre la lectura y la escritura, que está vinculado esto, justamente a partir de las sílabas, como primera unidad sonora, porque las letras individualmente tienen un sonido que no es correspondiente con el grafema. Entonces, si yo quiero que un niño corresponda con ese sonido, con esa primera construcción, que es la sílaba, ¿cómo va a hacer con la letra sola? No va a poder encontrar. ¿Por qué? Porque él no va a decir la C, va a decir K, de casa, de palabras conocidas que vincula. Ven que esto que trae Agustina, bueno, a mí me encanta, me apasiona. Son cuestiones bien a estudiar, porque si no uno la pifia después en la consigna. Esto tiene que ver básicamente con lo que dice Agustina, con saber que si le pongo toda la letra junta, además de que no vamos a saber por dónde buscar, es eso, es la letra suelta. Nosotros en los kits, por ejemplo, que enviamos y son letras móviles o equipo de letras, son letras sueltas, vieron que en el video la orientación es el trabajo a partir de la sílaba. Ayer casualmente un papá me dice, yo le digo, por ejemplo, él me ponía el ejemplo que le decía al hijo, cómo le trataba de enseñar, yo le di M, no sé, Nahuel, supongamos, Nahuel, M, empieza con M, y entonces Nahuel que escribía, suena M, escribía M, E. Y yo le digo al papá, está perfecto lo que está haciendo. Porque en realidad usted le está diciendo M. Y sí, el niño escucha M, entonces pone la E. Entonces ahí hay un error. Está bien, es un papá, pero digo, como docentes, eso es un error. Y ya creo que casi no se ve. Pero en muchas tradiciones anteriores se enseñaba el sonido de la letra como lo cuento. La M, la P, PE. Entonces había escrituras, yo he visto escrituras muy pocas, en donde la escritura está hecha en función de ese principio. Entonces,
aparecen letras de más porque el niño está pensando en cómo se llama o cómo se escucha, que suena el nombre de esa letra. Es sumamente complejo Eso es muy importante saberlo, porque además son actividades frecuentes en los primeros grados, en el primer ciclo sobre todo, la sopa de letras, el completar solamente una letra en la sílaba, y son de mucha complejidad. O sea, nosotros creemos inocentemente que es más sencillo, y en realidad son de gran complejidad esas tareas para un niño o una niña que está aprendiendo a leer y escribir. No, al contrario, o sea, creer que es sencillo porque es un juego, una sopa de letras, puede ser una melange de letras muy perdidas por las que no puede construir. ¿Sí? Eso es re importante porque es una actividad muy frecuente la sopa de letras. Ahí también van a entender el por qué las profes de residencia no les gusta la sopa de letras, cosa que nos pasa con bastante frecuencia. Eso que trae Gabo de completar es absolutamente, pero creo que mucho más frecuente en primer grado y en segundo, esto de que te pongo, no sé, casa y te pongo la C y la S y el niño tiene que poner 2A. Y ahí, bueno, no voy a entrar, pero hay un tema de hipótesis de variedad. El niño cuando está aprendiendo es muy raro que te repita una letra. Acá una docente, si hay alguna docente que lo hace de forma frecuente, me va a decir, no, los niños lo hacen re bien. En realidad los niños son muy vivos. Cuando el niño sabe que tiene que poner la A, sí, la docente le dijo, sí, te pongo la A. Pero no es porque está viendo que casa lleva 2A y está escribiendo casa. No, tiene que ver más con una adaptación a la lógica de la consigna. ¿Querés que te ponga vocales? Te pongo vocales. Son las A, bueno, pongo 2A. Y hay, por lo general, lo que yo veo en la observación, en esa actividad, que la sigo viendo muchísimo, cuando estoy con los niños y están frente a una actividad de ese tipo, hay mucha ayuda de un adulto. Solo no lo logra el completar. Lo que para nosotros nos parece que le estamos facilitando porque le estamos poniendo 2 consonantes, en realidad no es tan así. Bueno, finalmente... Y hablar la complejidad de si tiene que completar con la consonante. Sí. Va a ser imposible para un niño o una niña, porque esta hipótesis de escritura que comienza con la sílaba, lo que suena es la vocal, que es la letra más sencilla, que los niños y las niñas empiezan a internalizar más fácilmente, porque sí es pura, digamos, su sonoridad corresponde con el grafema. Entonces, si tengo que poner en las letras, para completar casa, tengo que poner la A, bueno, probablemente me sea más sencillo, pero si tengo que poner la C, no, porque K, y está la A escrita, entonces, ¿qué es lo que me pide que escriba? El niño no va a entender, ¿qué me está pidiendo esta mujer, esta maestra? ¿No? Es como... Esa consigna de completar, quizás un niño o una niña cuando está más avanzada la resuelva sin complejidad, pero cuando ya está en una escritura casi alfabética. Si yo la presento cuando recién están iniciando y es un niño que está en una escritura silábica, va a pasar esto que decimos, va a tener mucha dificultad por lo que dice Agustina recién. Escribe casa, si yo le dejo que escribe casa solo, me va a escribir o solo una A y quizás ponga alguna consonante. Si le digo que me escriba sapo, me va a poner la A y la O por esto, porque le suenan los sonidos puros. Sapo. Esta, me estoy acordando, fue una de las inquietudes de las familias, por ejemplo. Escribe solo las vocales, y ellos decían, como que los que me lo planteaban, como terrible, como diciendo cualquier cosa, me está escribiendo. Y bueno, yo les decía, buenísimo, es totalmente normal, está re bien que escribe de a poco, con la enseñanza, y en otro de los videos, que no lo traje acá, explicamos un poco eso. La primera escritura es esperable que el niño solo escribe, ponemos el ejemplo de sapo, la A y la O, que con la enseñanza fundamentalmente y con el apoyo en la familia va a ir avanzando hacia otras escrituras. Bien, bueno, seguimos con esto también, son en el marco del mismo proyecto, voy más rápido. Esta situación es una situación que implica un texto escrito, que es la lista, que sí es un texto absolutamente necesario en los primeros con propósito y con sentido, pero la lista. Entonces acá dice, ayudamos al sapo a organizar la lista, piensa y escribe quiénes podrían asistir. Al cumpleaños creo que era. Sí, una lista de invitados. Esta que está aquí a la izquierda completa las partes del siguiente animal, el zorro y el venado. También en el mismo marco, también el completamiento de etiquetas
es un texto escrito o una situación didáctica propia de estos primeros años. Esta que me quedó atrás, pero debería ir primera, situación de escritura con el nombre propio. En estas situaciones nosotros orientábamos a que ayudaran con las letras que tenían en casa. Y también la traigo porque acá tiene un pequeño cuadro que estaba en el marco de un proceso de evaluación que planteamos, en donde las consignas eran: lo que más me gustó del desafío fue, o sea, la situación de evaluación implicó algunos desafíos a modo de desafíos con estaciones, eran. Entonces, estaban distribuidos por área, bueno, era una cuestión de revisar lo que ya se había hecho antes. Bueno, lo que más me gustó del desafío fue porque lo más difícil y aprendí a. Esa fue una situación de autoevaluación. Esta es del cuaderno Reencuentros de este año. Trabajo con los nombres y más nombres. Entonces, por ejemplo, hay una lista de nombres de una supuesta aula. Trabajan todo con el aula de, no me voy a acordar los nombres de los dos personajes. Los nombres de todas las nenas y todos los nenes del aula de Martín y Diego. Ahí está. Entonces está en la lista. Y hay preguntas que orientan a buscar índices cualitativos en estas palabras. Entonces, bueno, busca cuál empieza como tu nombre, cuáles empiezan parecido, cuáles terminan parecido. Acá dice: el nombre de la maestra del aula de Martina y Diego empieza como el de una de las nenas. Y da una ayuda y las 3 letras que faltan. Piensen y escriban en el cuaderno cómo se llamará la maestra, la compañera, perdón. Entonces acá hay un trabajo con los nombres propios. Acá hay otro proyecto, me pareció interesante traerlo para que también poder transmitir esto. La alfabetización es transversal, entonces tenemos que tener todas estas cuestiones que fuimos hablando recién en todas las áreas, y no solo en lengua o en prácticas del lenguaje. Esto es transversal. Entonces los textos que voy a hacer o que vamos a escribir en el área de ciencias naturales también tienen que estar pensados en función de la alfabetización y no de otra cosa. Entonces escribimos también etiquetas a los animales, como les decía recién, escribimos listas también en ciencias naturales, leemos para saber más sobre ciencias naturales o sobre el contenido. En esta actividad puntual, a partir de la observación de 3 macetas o plantines que ellos tenían que hacer en su huerta virtual en la casa, les pide: completa las siguientes oraciones de acuerdo a lo que observes que sucede en cada maceta. Planta 1, planta 2, planta 3, y puedo ver. Y la orientación al adulto es: al adulto que acompaña. Recuerden que de acuerdo al proceso de cada niño, es que algunos escribirán palabras, otros oraciones, siempre lo mejor que puedan, buscando soportes que los ayuden. Acá lo que les decía recién, estábamos un poco a ciegas, no sabíamos cómo avanzaban. Entonces quizás esto fue como en octubre, noviembre, quizás algunos niños y niñas podían completar esto con: puedo ver, no sé, hojas, unas hojitas chiquitas, y quizás otro ya me podría escribir capaz una oración con más palabras. En estas actividades es fundamental el acuerdo entre docentes, porque muchas veces en la división de la enseñanza en función de áreas, la docente de lengua no es la misma que la de ciencias naturales, o la de matemática, o la de ciencias sociales, y entonces no hay acuerdos entre el proceso alfabetizador, ¿no? Qué se espera, y no solamente que se trabaje en el marco de lengua, sino que también se avance en las otras áreas, en el acompañamiento alfabetizador. Y en ese sentido, lo ideal es que cada escuela tenga, en función de los diseños y demás, su propio proyecto alfabetizador que implique justamente esto. Bueno, acá hay una situación con el calendario, que un poco mencionaba hace rato. Por ejemplo, en el marco de un proyecto de cumpleaños, en este tenían que registrar los nombres de los integrantes de la familia según el mes en el que cumplen años. Hubo muchas situaciones que implicaban a los nombres de la familia, porque fue realmente una situación para aprovechar. Cada niño estaba con su familia, bueno, estaba bueno que empezara a escribir los nombres de su familia, su mascota, sus amigos. Bueno, y esto es un poco para terminar, ya que estamos en la presencialidad de nuevo, reencuentros, el tiempo en las aulas, el tiempo aquí, como dije al inicio, si bien fue uno de los aspectos más dramáticos de cómo fue el corte en las escuelas,
Ahora ya estamos en las aulas, al menos con algunos niños y niñas, con otros seguiremos trabajando en la virtualidad, pero en las aulas me parece absolutamente como necesario poder, y ahí me salió la C muchas veces, así que la dejé un poco jugando con la letra, conectar, conversar, contener y consignas con sentido. Eso es como lo prioritario, creo. Consignas con sentido abarcaría todo lo que vimos y mucho más. Abordar lo prioritario. Muchas veces veo muchas situaciones de copia sin sentido. La copia es una práctica muy instalada. Hay que ver qué de la copia es necesaria. ¿Qué es necesaria? Básicamente la copia con sentido. Si yo estoy haciendo copiar y no le puedo dar un sentido más que el cuaderno esté hermoso, prolijo y completo, bueno, sepan que van a estar perdiendo un montón de tiempo valioso para alfabetizar a los niños y las niñas. He visto muchos cuadernos cuando los niños ingresan a la escuela y vienen de otra escuela, completísimos, hermosos. Y en muchos casos de esos cuadernos los niños no sabían leer y escribir de forma autónoma. Y cuando le preguntas al docente, ¿qué te responde? Copia re bien. Entonces, en ese sentido, la copia hay que desmitificarla, desinstalarla totalmente de las aulas, porque esa es mentirosa en ese sentido. Pero sí la copia con sentido, la copia de la lista de personajes, la copia de lo que vamos a resolver, de la lista de materiales que necesitamos, la copia del mensaje que hicimos entre todos en el pizarrón, que escribió la familia y que luego lo escribimos para que la familia lo lea, o porque es un texto colectivo. Bueno, esas son copias con sentido. ¿Con sentido por qué? Porque el niño después al mirarla puede decir algo de eso, puede construir sentido. Ese también es el objetivo así como en mayúscula y con color y con negrita y con todo subrayado, es la construcción de sentido frente a las prácticas de lectura y escritura. Bueno, abordar lo prioritario, registrar las evidencias, plantear indicadores para la unidad pedagógica. No son tareas fáciles, implican muchos saberes. A mí me encanta, Agustina también, estamos re disponibles para ayudar, no sé, pero cada escuela tiene que poder elaborar, hay mucho material también sobre esto, indicadores que nos puedan ir mostrando, indicando justamente cómo avanzamos, cómo avanza ese niño y cómo avanzo yo como docente en esas intervenciones. Cómo avanza ese contenido de escritura de palabras, de lectura de hipótesis, cómo avanza esa hipótesis de escritura, qué significa que un niño esté silábico, presilábico, alfabético con atención o sin atención ortográfica. Bueno, nosotros en la escuela de trabajo tenemos una grilla de indicadores y realmente eso lo hicimos en 2019, antes de la pandemia. Nos sirve para guiar las prácticas y para ir como mirando cómo van los aprendizajes. Bueno, y con no solo que nos gusta mucho, sino que en realidad nos gusta mucho porque creemos en la infancia, en las infancias, y sabemos, también por experiencias personales, por eso construimos y trabajamos tanto con la narrativa personal y el aprendizaje en los primeros años y en la biografía escolar, lo importante que es el acompañamiento en el aprendizaje de la lectura y la escritura para una escolaridad exitosa. Sabemos y lo podemos ver en las aulas como cuando no hay acompañamiento, cuando hay juicio, cuando el relojito que marca el conejito ahí de Alicia en el País de las Maravillas, marca el tiempo. Es fundamental que se piense la unidad pedagógica y que se piense el primer ciclo como un tiempo, espacio para aprender a leer y escribir con tranquilidad, sin apuros, sin correr, porque el aprendizaje de la lectura y la escritura no se logra si no. Es un aprendizaje que además está muy fuertemente vinculado a lo afectivo. Imagínense que es como aprender a caminar, ¿no? O sea, es un aprendizaje que vamos a sostener por el resto de nuestra vida y que va a ser exitoso o no en función del acompañamiento que nos puedan hacer. Va a marcar nuestra práctica de lectura y escritura para siempre. Entonces, qué importante ir despacio, dar tiempo, dar lugar, dar abrazo, compartir, acompañar. Eso del tiempo que hablábamos al inicio, ¿no? Que es como uno de los fundamentos más fuertes
de la resolución 174, los tiempos, y por eso extiende al segundo año. Además que la resolución esa está basada en investigaciones científicas, didácticas, sobre cómo fue la trayectoria de esos niños que han fracasado, dónde fracasaron, y fracasaban ampliamente en la lectura y la escritura. Tenía un cuento para leer, ¿llegó? Son 10:05. Bueno, quien quiera oír, se quede. Es un cuento hermoso, se llama ¿Dónde está? Lo escribió María Cristina Ramos y María Wernick lo ilustra. Es uno de los cuentos que a mí más me gusta de todo. Pero además tiene que ver con la historia de un lobo que apareció en alguna de las filminas, eso es un término re antiguo, diapositivas. Es un lobo así, que a veces aparece contento con las letras y a veces parece frustrado. Es un lobo que quiere aprender a escribir. No voy a proyectar las imágenes, es una poesía narrativa, así que, bueno, la leo, se las comparto. Tiene una frase al inicio, no sé si, bueno, puede ser tomarse como una dedicatoria que dice: a los que atraviesan el bosque de la escritura y pelean valientemente contra las letras difíciles, a los que se van haciendo, poquito a poco, amigos de las palabras. Bostezo de sombra, estornudo atroz, así se despierta el lobo feroz. Ocultos se espían, cierva y cervatillos, para ver si viene el de los colmillos. Lo ven en la puerta de la madriguera, calzando sus patas en la jardinera. Afila las arpas, arquea su lomo y desaparece. Nadie sabe cómo. Los búhos se asoman al balcón del pino, entran a sus casas todos los vecinos. ¿Dónde andará el lobo?, pregunta un conejo. Tal vez se ha escondido, dice el juiz más viejo. ¿Qué es el lobo? ¿Vuela? El pichón de urraca que deja, asustado, su ramita hamaca. Y la comadreja a los comadrijos, creo que anda cerca, cuidado mis hijos. Plateado pelaje, rechinar de dientes, el lobo se vuelve sombra transparente. Se interna en el bosque, muerde un yuyo amargo y elige si puede el camino largo. El camino tiene un lugar tranquilo, un nogal gigante, un oscuro nido. Ojazos de lobo, que gira, por si hay alguien cerca, si hay alguien que mira. Pero el bosque es solo ramaje y quietud. De miedo, las piedras se envuelven en luz. El lobo atraviesa cascada de hojas y entre las raíces del árbol se aloja. El nogal conoce su hocico rugiente, su rabo de lobo, su mancha en la frente. Saca del bolsillo en su verde cueva el lápiz mordido, la carpeta nueva. Se apoya en el árbol y empieza a ensayar la L de lobo, la M de mar. Pero ¿cómo era la S de sal? Y es que aunque lo intenta no puede escribir. Solo escribió OES en el mes de enero. Solo escribió AES en el mes de abril. Si cierra los ojos, le llueven palabras. Las letras lo apuran y lo descalabran. Un río de letras lo viene a rodear. Y él, lobo de tierra, no sabe nadar. Se levanta y anda con mucho de pena. Pintado de sombra, llega hasta la escuela. Campana de palo en la entrada suena. La maestra liebre intenta que escriba letras que no toquen la línea de arriba. El lobo no puede, aunque se desviva. Sus patas son grandes, las letras esquivas. Amigas ovejas le llevan la mano, las letras se amansan, esconden su rabo. Y a poquito escribe: sapo, sopa y sal. Hace un gran dibujo para completar. Y luego de un rato, la liebre maestra se asoma al cuaderno, con ojos de fiesta. ¡Qué bien este lobo que aprende a escribir con una plumita de blanca perdiz! Que pasó volando, que yo no la vi, que pasó en carrera blanca de perdiz. Sale de la escuela el lobo, bailando, y sus compañeros, todos festejando. En su casa hambriento,
saca los cacharros, los platos de piedra, las ollas de barro. Elige una sopa de arrocitos finos que le diera el dueño del campo vecino. Si es sopa de letras, le ataca la tos, le duelen los dientes, prefiere el arroz. Los lobos parientes tras un árbol miran cómo el lobo elige su extraña comida. Y todos preguntan bajando la voz, si hay sopa de letras y sopa de arroz, ¿qué sopa se toma el lobo feroz? Y ahí sí, colorín colorado. Es hermoso. Bueno, no voy a decir nada. Es hermoso, lo súper recomiendo. Las ilustraciones, que bueno, no las muestro porque es un libro como muy ancho, no iba a ser cómodo, y no, pero son hermosas porque realmente transmiten... Mostralo más la tapa de nuevo, por favor. Dejar... ¿Ahí? Más arriba. Eso. Ajá. ¿Dónde? Y además nos estamos amigando con el lobo un poco, ¿no? Claro, no, es hermoso. Hermosa clase, Ana, hermoso desarrollo. Muy lindo, Analía. Yo insisto con el rol del docente, digamos, bueno, vos lo estás demostrando, digamos, es inherente a tu sí, manera de dar la clase, ¿no? Un poco sí, decías vos, digamos, cómo le enseño a leer al chico, esto de formar lectores, ¿no? Y salir un poquito de esta idea utilitaria. Bueno, pero ¿para qué voy a leer? ¿Para qué tengo que aprender tal cosa? ¿Para qué leer en voz alta? ¿No? Siempre como que hay que buscar utilidad a todo lo que los chicos deben aprender en la escuela, ¿no? Pero bueno, hay que buscarle el otro lado, digamos, hay que cambiar, digamos, la orientación y decir, bueno, leer por placer, formar lectores, esto que decía Agustina, ¿no? Y nosotros insistimos mucho en la cátedra, digamos, que uno le enseña, si vas a trabajar, no sé, con el Martín Fierro, lo tenés que leer al libro, lo tenés que conocer. Si vas a trabajar con Caperucita Roja, lo tenés que conocer. Y además transmitir ese gusto. Yo siempre les pongo el ejemplo de la comida, ¿no? Si yo les digo, miren, este sábado vengan a comer un asadito a mi casa, pero en realidad soy medio distraído para hacer el asado, a veces me sale crudo, a veces, digamos, ¿ustedes qué van a decir? Miren, la verdad que vamos a ir para cumplir, pero comamos un sanguchito antes porque nos vamos a morir de hambre, ¿no es cierto? Ahora, si yo les digo, miren, el asado me sale a punto, es como que uno va creando la expectativa, lo hace desear al otro, ¿no? Entonces uno va creando, digamos, estos entornos de aprendizaje, ¿no? Cómo transmito, cómo vocalizo el cuento, cómo hago los gestos, gesticulo. Entonces, en ese sentido uno va creando, digamos, y va proponiendo situaciones donde el otro escucha, bueno, ¿ahora qué va a pasar, no? Crea la expectativa, la incertidumbre, ¿para dónde vamos con este cuento, no? Y eso se logra, la maestra lo logra, digamos, con los tonos de voz, con la expresión, ¿no? Y obviamente uno muestra que el cuento lo encarna verdaderamente, ¿no? Así que bueno, en ese sentido es que uno va pensando como docente, proyectando el rol, ¿no? De alfabetizador, ¿no? Así que, excelente, Analía, muy bien, excelente. Bueno, gracias. Bárbaro, genial. Participar. Gracias. Lo único que nos dijiste que ibas a tardar 1 hora y ya hace como 2 horas que estás hablando, Analía. Vos debes recibir plata por abajo de la mesa, me parece. No nos crean nunca en relación a que vamos a hablar poco. Nunca nos crean que saber de antemano. Mucho más cuando son cosas que sabemos y que nos gustan tanto. ¿Cómo dejar de hablar? Porque aparte, claro, iba hablando y me iba acordando, y ni hablar con Agustina con cosas. Pasa que, bueno, hay temas muy complejos en el medio, uno trata de dar un pantallazo, pero bueno, ellos también tienen el espacio de alfabetización inicial, así que si bien yo me detuve en algunas cosas así como
disciplinares Sí. de la lengua y En del ese escritura. sentido, Analía, yo quería hacer una breve, muy breve reflexión que va en el sentido de los aportes que han podido realizar todos, ¿no? Que todo esto que vos has mostrado, este desafío de enseñar a leer, escribir, esta alfabetización inicial en escenarios inéditos, ¿no? Justamente en el marco de los espacios de la práctica y la residencia, son espacios que debemos permitirnos, ya pensando en la formación inicial, ejercitarlos, ejercitar el hábito como práctica de formación, esto de leer con cadencia, de estudiar las consignas, las secuencias, los proyectos, de hacer un seguimiento atento y cercano al estudiante en los detalles más pormenorizados, porque esos detalles son a veces los que nos permiten la clave de destrabar ese clic para que el estudiante comprenda y comience a escribir y a leer de manera autónoma. No digo practicantes, creo que estamos ante la necesidad de ejercitar el hábito, este hábito nuevo de enseñar a leer y escribir en escenarios inéditos. Así que muchas gracias, Ana María. Creo que muy clara la propuesta, los aportes de los profes, las compañeras, muy pertinente. Y bueno, yo me quedo con esa reflexión de que es necesario ejercitar el hábito y practicar la formación, digamos, como práctica de formación inicial de preparación docente, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer haber compartido. Bueno, gracias, Nico. Espero que les haya aportado algo a los estudiantes de las estudiantes. Tuvieron algunas egresadas del año pasado, así que bueno, re contenta en lo personal. Muchas gracias por haber estado. Bueno, creo que lo podemos dar por finalizado. Creo que Flavia se conectó porque tenemos la reunión. Y veo un montón de Flavia también en la reunión. Para que vea lo masivo de esta clase, además. Hola, hola a todos, aprovecho a saludar. Qué bueno. Hola, Flavia. Bueno, a leer, a leer. Bueno, gracias. Después voy a leer el chat bien. Bueno, muchas gracias. Con los estudiantes de la residencia, nos encontramos el próximo miércoles, pero igual estén atentos. Teníamos un montón de cosas de avisos que no nos dio tiempo. Pero bueno, estén atentos al Classroom. Bueno, sí. Después si nos quieren... en un ratito nomás va a haber novedades sobre... Bueno, después si nos quieren compartir el enlace de la grabación, profes, así lo subimos a nuestra aula para que quede ahí en el recorrido. Estaríamos muy contentos de poder hacerlo. Dale, Nico, sí, bueno, genial, entonces. Que tengan el lindo miércoles. Vale. Gracias. Adiós. Gracias.